Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de este su espacio Diario 16. Como cada lunes, nosotros recibimos aquí a la doctora María Teresa Cabrera, es presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores. La coincidencia, bueno, estamos en la Semana Santa, la Semana Mayor. Ya a partir de este momento comienza la tranquilidad total, ¿eh, profesora? Sí, se supone. Se supone, en todos los ámbitos. Sí. Yo decía en varias oportunidades la semana pasada que usted muchas veces ha dicho aquí en este programa que esta situación de violencia que ahora estamos viviendo en las escuelas es producto de que lo de la tanda extendida, los muchachos tienen más horas para estar en la escuela, pero no hay oficio que hacer en esas escuelas porque no se tomaron las iniciativas adecuadas para ir distribuyendo a qué los muchachos se van a dedicar en esas horas libres. Claro, yo creo que es un tema que ha estado muy en el tapete en esta semana a propósito de la muerte de la niña en La Romana, que fue golpeada por un grupo de compañeritos que la encerraron en un baño, la golpearon y terminó con su fallecimiento, lo cual es terrible. Y el hecho que pasó también, que se hizo viral un video en una escuela de Boca Chica. Y entonces, cuando pasan cosas como esta, que salen a la luz pública, viene la alarma. Y los asombros, y lo primero que se asombran son las autoridades. Entonces yo creo que es importante decir, en primer lugar, que la escuela está situada, no existe en el aire. Y está situada, en este caso, en una sociedad donde la violencia crece. Se registran altos índices de violencia desde el propio Estado. Pero aquí se mata por un parqueo, aquí se mata una gente porque le rayó un vehículo, aquí se mata para quitarle un celular, se mata por cualquier cosa, eso es lo que hemos estado mirando. Entonces hay un registro de un alto nivel de violencia en la sociedad dominicana y evidentemente eso se tiene que reflejar en la escuela, porque la escuela existe dentro de esta sociedad, en primer lugar. Segundo lugar, efectivamente, las autoridades no han tomado ninguna medida que aborde, que se plantee atacar las causas que son multifactoriales de la violencia. Es decir, la tanda extendida, que ha debido ser una oportunidad para reducir, para plantearse estrategias de reducción de violencia, no ha sido así. ¿Por qué? Porque estamos aplicando en la práctica el mismo currículo, es decir, las 4 asignaturas básicas. Aquí no se está incorporando la educación física en todas sus dimensiones en las aulas, que enseñan el juego con sentido pedagógico, el juego que fomenta valores como la solidaridad, como el respeto por el otro y por la otra, cómo aprender a ganar y a perder respetando reglas de juego claras. Nada de eso está pasando. Que los muchachos tengan acceso a la gimnasia, a danzas populares, a la música, al teatro, a la pintura, todo lo cual desarrolla unos niveles de sensibilidad que enseñan a los niños y a las niñas a considerar, a valorar al otro y a la otra. Y esto se traduce en una estrategia de reducción de violencia. Eso está ausente en las escuelas. La jornada extendida ha debido ser para incorporar todas estas áreas que son las que podrían completar esa formación integral de la que hablan los fines de la educación dominicana, pero que se quedan en la teoría, nada más. Entonces, cuando tenemos situaciones como esta, el nivel de respuesta de las autoridades tampoco es
coherente con lo que demanda la circunstancia. Por ejemplo, en ambos casos, simplemente en el caso de Boca Chica concretamente, ¿cuál es la respuesta que ha dado el ministro de Educación? Sale raudo y veloz, mostrando una postura de ejemplificadora, ha cancelado a la profesora y ha cancelado a la policía escolar. Yo estoy diciendo que no tiene que haber sanción. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que lo que pasó en Boca Chica puede estar pasando en cualquier cantidad de centros educativos y que el ministro debía preguntarse, ¿es normal que un adulto, y en este caso un profesional, un maestro, una maestra, en el aula vea que dos niños o niñas están peleando y se quede como que nada está pasando? Y eso es normal, evidentemente profesora, no es. La profesora va, el video lo muestra, la profesora va y el niño que está en el piso tenía las piernitas abiertas y le maja los testículos con el pie de ella, la profesora. Yo pregunto, ¿eso es un comportamiento normal? Esa señora tiene problemas. Entonces lo primero que tiene que hacer el Ministerio de Educación es evaluar qué le pasa a ella. Porque ¿a cuánto le puede estar pasando? Y sobre todo porque aquí, y yo lo he dicho en este programa también, aquí se hizo una investigación que la hizo a propósito para una tesis en Chile de una maestría, la hija de Carlos Dore y doña Consuelo Despradel, sobre el síndrome de Burnout en el magisterio del Gran Santo Domingo. Y los datos, los resultados que arroja esa investigación son para alarmarse. Y luego, unos 6 meses después, un maestro investigador de la Universidad Autónoma de Santo Domingo del área de la salud hizo una investigación sobre la salud emocional de los maestros y las maestras en el Gran Santo Domingo y ratifica esos datos que mostró esa investigación. Este es un síndrome que no se puede confundir con el estrés. Porque tú estás estresada, cambia de actividad, te va y te mete a un río, te da un zambullón, como decimos nosotros los campesinos, y cambia de actividad y tú liberas ese estrés y viene nuevo. Esto no, esto es un síndrome que se va apoderando de la gente, va matando el estado, la salud emocional, y llega un momento en que los seres humanos que lo padecen pierden el sentido por la vida. Y cuando la gente ya la vida no le importa, esos son los que terminan suicidándose, porque eso es lo que pasa cuando una persona pierde el valor de la vida, nada le importa, pasa lo que pasa a su alrededor y le da igual. Entonces, eso es una bomba de tiempo. Pero ¿cuál autoridad le ha importado averiguar este problema? ¿Tú crees que una persona, a mí un psiquiatra me llamó en una ocasión que atendió en un hospital público a un maestro activo en un liceo y me dijo, oiga, no puede estar frente a alumnos, no puede. El estado en que está él no puede estar en un aula, pero estaba en el aula. Entonces, la respuesta del Ministerio de Educación tiene que ir más allá, tiene que ir a investigar qué pasó, cuál es el estado de situación de esta profesora y de esta policía escolar que está ahí, porque en cuántos lugares puede estar pasando esto, ¿Cuál es el cuadro que vive? Porque es que yo digo, no es normal, nadie hace eso. Tú vas en las calles y ves 2 niños que están peleando y te paras inmediatamente. Yo lo dije aquí a desapartarlo. Eso es lo normal que hace cualquier persona. Entonces, por Dios, hay que profundizar en este tema y las autoridades tienen que entender que el problema de la violencia requiere
políticas públicas integrales, que comienza por un comportamiento menos agresivo de parte de los que tienen poder. La escuela dominicana es una escuela que reproduce relaciones verticales, relaciones en donde quien está en una posición inmediatamente superior a su subordinado ejerce un comportamiento violento. Los propios maestros y maestras son víctimas de violencia permanentemente, yo lo he dicho una y mil veces. Las relaciones educativas que construye el sistema educativo dominicano son relaciones violentas, verticales, donde el que tiene poder ejerce ese poder contra el que está inmediatamente inferior a él. ¿Y qué es eso? Eso es un acto de violencia. Yo quiero aportar a la discusión algo que es importante. Eso que usted refiere al campo de la educación y en el ámbito de las aulas educativas, ampliarlo más en el campo social del país. Decía el reverendo padre Sicar en un poema, decía que rezar con mucha fe y rezar con devoción era importante, pero que nadie iba a la iglesia a rezar cuando sus hijos tenían el estómago vacío. Lo que les refiero es que la violencia se genera en el propio hogar, cuando un padre se levanta por la mañana y sabe que tiene que salir a las calles y deja a sus hijos sin nada que echarse al estómago. Por ahí empieza la violencia. O cuando un padre de familia, y yo te he mencionado el caso del señor que fue a la farmacia con los 100 pesos a comprar el medicamento con un hijo grave, y que los 100 pesos que tenía no le daban ni siquiera para comprar, para iniciar el proceso de medicación de la enfermedad del hijo. Entonces, toda esa violencia acumulada, Claro. toda esa violencia acumulada que es una violencia estatal, Exacto. que es una violencia del Estado contra el individuo, contra el pueblo. Entonces, eso va generando una serie de complicaciones en el ámbito social que genera violencia en todos los sectores Sobre todo cuando tú observas un derroche, es decir, tú colocas de un lado esa inmensa mayoría de gente que está privada del derecho al agua potable, que está privada del derecho a comer, a disponer de un lugar seguro, de un techo, que va a un hospital pero que tiene que, cada estudio que le van a hacer le dicen pague eso, y hasta que no lo presenta la factura de que pagó no te tiran la radiografía. Cuando tú acompañas todo eso con el derroche que se exhibe desde el poder, tú quieres una cosa que genere más violencia que eso. Porque la pregunta que hay que hacerse, ¿fue siempre así la República Dominicana? Este pueblo fue un pueblo caracterizado por índice de violencia tan alto siempre. Tal no vez, siempre fue así. Profesora, tal vez antes no estaban como están ahora la tecnología. Porque ese video sale porque un papá fue a averiguar algo de su niña y grabó eso. Tal vez la cantidad de veces que aquí ocurre eso diariamente y nadie se había dado cuenta. Ese es el problema. Sí, pero Porque hay una debilidad también de los padres. De preguntarle al muchacho cuando llega, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste? Déjame ver la mascota. Es que la gente también está en otra cosa, profesora. Claro, porque hay una dinámica que ha alterado todo. ¿Por qué la gente valora lo de la tanda extendida? Yo lo analicé aquí. Porque la gente ve en esos barrios, me quitaron esos muchachos de encima. 8 horas. Y se lo jondeo al gobierno. Y entonces tú ves la gente que le hacen una entrevista a los periodistas. Eso está maravilloso. Yo voy a votar por Danilo porque esa tanda extendida.
Ella no le importa que el muchachito sepa cuál es el día que nació Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, no le importa eso, sino que me quitan el muchacho por 8 horas. Pero mira qué es lo que ocurre, Miosotti. Tú no le puedes pedir a una familia que incluso tiene muy escaso nivel formativo, que pueda apreciar esa dimensión de la tarea educativa, de lo que se supone que se espera del sistema educativo. El crimen está en quienes toman la decisión, que es consciente. Danilo Medina decide resolver su problema quitándole a la familia lo que ellos enfatizan, decir, mire, tienen 8 horas y los muchachos pueden hacer otra cosa, van a comer en la escuela y ya ese problema ustedes no lo tienen. Pero Danilo Medina sabe que eso no es suficiente, porque Danilo Medina en el 2008 concibió la tanda extendida como correspondía, gradualmente, cada año ir incorporando un grado para acompañar esa tanda extendida de un currículum amplio que apuntara a esa formación integral, a la preparación de los seres humanos, de esos sujetos que están ahí en los centros educativos, integral, prepararlo para el ejercicio de todas las prácticas sociales. Es una acción consciente, deliberada del presidente Medina para utilizarlo electoralmente, que dice, ¿quiénes votan? Los grandes. Yo no tengo que ver qué pasa con esos muchachos. A mí no me importa si esos muchachos se forman o no se forman bien. Lo que yo necesito es que sus padres y sus madres voten por mí de nuevo. Y conscientemente hace un desperdicio de un programa que pudiera estar impactando la calidad de la educación y dando respuesta a un problema social que es complejo y que tiene causas diversas, como esta que acaba de señalar Tomás. Ese es el problema de fondo, señores. Es que aquí, mientras, a pesar del crecimiento de la economía, casi 70 años creciendo, la pobreza también crece, la desigualdad también crece, la marginación también crece, y crece los niveles de invitación de un modelo que te dice, oye, la felicidad se adquiere en la medida en que tiene capacidad de consumo. Entonces, si yo, para ser feliz, yo tengo que consumir todo lo que me ponen en los ojos permanentemente, y yo tengo que buscar cómo voy a consumir. Y por eso toda esta cosa. La voy a invitar, profesora, para que este tema no se quede hoy hasta ahí, sino que el próximo lunes, después de la Semana Santa, la Semana Mayor, podamos ampliar todo esto, porque es justo y apropiado de que vayamos analizando punto por punto. ¿Le parece bien, profesora? Perfecto. Se le quiere mucho, pásela bien, tranquilidad. Y el Viernes Santo haga como Tomás y yo, que no vamos ni a caminar, nos vamos a quitar los zapatos para no hacer ruido. ¿Verdad que sí, Tomás? Vámonos a la pausa.